Veamos las imágenes de lo que significa el Papa Benedicto XVI y, por supuesto, bienvenidos de inmediato a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Tras un papado de 8 años, Benedicto XVI sorprendió hoy al mundo anunciando su renuncia como jerarca de la Iglesia Católica, argumentando no tener fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Benedicto XVI, cuyo nombre es Joseph Ratzinger, tiene 85 años de edad y tendría algunos problemas de edad que, sumados, por supuesto, a una lucha intestina por el poder en el Vaticano, lo habrían agotado totalmente. ¿Qué significa la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Cómo pasará Ratzinger a la historia? Y, ante todo, ¿quién será su posible sucesor? Todos esos puntos los debatiremos esta noche aquí en 360 grados y no se vayan, porque ya empezamos con nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida a 360 a Guillermo León Escobar, a Jesús Muñoz, a Julián Zapata y por supuesto también a Miguel Benito. Caballeros, gracias por aceptar la invitación esta noche para hablar del Papa. Muchas gracias. Guillermo León, empiezo con usted porque además, qué privilegio tenerlo para discutir este tema. Usted estuvo en el Vaticano desde el 98 hasta el 2007 como embajador, conoce muy bien esa temática y una de las preguntas que ha surgido realmente es ¿por qué renuncia Ratzinger? ¿Es realmente un tema de salud o hay mucho más detrás en esta renuncia? Yo creo que hay mucho más detrás en la renuncia porque es una renuncia anunciada y no creída. Desde antes que él fuera nombrado pontífice, directamente como cardenal presidente de la Doctrina para la Fe, él le había aconsejado al Papa anterior que renunciase. Y aquello produjo un evento que hoy día en Europa está en una discusión supremamente fuerte. Cuando yo era embajador tuve oportunidad de participar en esa reunión en donde el Papa dijo, Juan Pablo II, hay quienes me llaman, me convocan a la renuncia, pero Cristo no se bajó de la cruz. Hoy día el episcopado polaco y de la parte antigua de Oriente, detrás de la cortina de hierro, ya ha levantado ese criterio para decir Juan Pablo II no renunció y ¿por qué renuncia? Entonces hay una discusión al interno del Vaticano. Claro. De fondo. Además vamos a mirar también la perspectiva del rol que jugó Ratzinger durante el papado de Juan Pablo II, un rol muy importante. Y por supuesto, dentro de todo el marco de lo que ha significado estos 8 años. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Sani. Me imagino que usted tampoco se esperaba la renuncia de Benedicto XVI como nadie. Nada, sorpresa absoluta. Ahora, ¿esa sorpresa le llega cómo? ¿Usted sí cree los argumentos cuando se dice, voy a leerlo textualmente, dice Benedicto XVI en su carta, dice, porque ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente la enorme tarea que se pide a quien es elegido para gobernar la barca de Pedro y anunciar el Evangelio? ¿Es realmente ese el argumento? Ese argumento está ahí. Es decir, a lo largo de estos 8 años de pontificado hemos visto cómo las capacidades de Benedicto han ido disminuyendo. Y en ese sentido, quizá fuese otra vez muy duro pasar para la Iglesia por lo que se pasó con Juan Pablo II. Esos años finales de Juan Pablo II eran una agonía para todos los católicos, para todos los creyentes. Lo veían realmente casi como una especie de martirio innecesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que valorar esa cuestión, además de que es un cargo de altísima responsabilidad y que conlleva todos los desgastes de todos los juegos de poder que puede tener dentro. Que hay muchos. Vamos a mirarlos. Julián, bienvenido. Gracias, Adam. Importante usted en esta mesa porque usted practica el Islam, usted es un imán, y dentro del Islam es también una de las religiones más grandes, más importantes y de mayores fieles en el mundo. Dentro del Islam, ¿cómo se ve la renuncia de un papa? Bueno, Hassan, importante la pregunta porque Benedicto XVI fue el primer papa en reconocer que la religión mayoritaria sobre la tierra ya no era la Iglesia Católica, sino el Islam. Fue el primero en reconocer oficialmente una noticia que se sabía hace 20 años, pero que la admitió. A ver,
¿Por encima del budismo también? Claro, por encima del budismo. El Islam es, obvio, el cristianismo en su conjunto es mayoritario, tiene 2.000 millones, la iglesia católica 1.200 millones, porque están los protestantes, ortodoxos, anglicanos, todos esos sectores. El Islam suma cerca de 1.800 millones. Y eso lo reconoció Benedicto XVI. A ver, Benedicto XVI es la figura religiosa más importante del mundo por el número de seguidores que tiene, en unidad de su grey, de su comunidad, y porque además de ser un gran líder espiritual, es un estadista. Hay que olvidar que el Estado Vaticano es un Estado. O sea, es un Estado político, y allá sigue existiendo la famosa teoría de las dos espadas de Gelasio, aunque eso se ha ido difuminando, pero existe esa tesis. Es importante el tema de Benedicto XVI para el Islam, y porque sin lugar a dudas, además de ser civilizadores monoteístas, es una gran competencia, se parecen mucho y por eso tal vez han peleado tanto históricamente. Pero por supuesto hay que elogiar a este Papa. ¿Por qué razón? Porque tuvo valor y tuvo humildad. Renunciar a tanto poder, renunciar a tanto poder no es fácil. Mire, Juan Pablo II casi que despegan su cuerpo de la silla de San Pedro. El tipo estaba petrificado ahí. Pero también tenía... Pero este señor, ¿por qué lo hizo Ratzinger? Ratzinger, no hay que olvidar que es un alemán, y los alemanes son grandes pensadores, filósofos y teólogos. El mundo germánico ha producido mentes brillantes y muy frías y calculadoras. Y realmente el polaco no era esto. Juan Pablo II era un político, por eso se cerraba los puños como un político. Este no, observe que es un profesor, un académico, un teólogo. Muchos dicen que ese hombre estuvo también detrás de Juan Pablo II. Sí, claro, era el cerebro teológico del régimen de Karol Wojtyla. Entonces, además es un hombre que ha vivido muchas guerras. En su juventud estuvo con los nazis, sin ser nazi, parece, pero porque era obligatorio la guerra. Un hombre que ha vivido muchas guerras tuvo el valor de retirarse. Creo que hay que elogiar ese Juan Pablo de Ratzinger, claro, sin olvidar ese famoso titular cuando lo eligieron Papa los alemanes, cuando dijeron el Rottweiler de Dios. Bueno, claro, eso ya lo vamos a decir, el Rottweiler de Dios o no. Antes de que empecemos ya el debate profundo, Jesús, bienvenido también. ¿Cómo ve usted esta renuncia, por supuesto, sorpresiva, pero además el significado? A ver, el significado, la renuncia de Benedicto XVI se fraguó desde Pablo VI. Es algo espeluznante ver uno de los aparatos de Estado más complejos, más afirmados, y que incluso han sido ejemplo para organizar otros estados, como es el aparato del Estado del Vaticano, que 600 años después un papa dimita, un papa entregue el solideo, un papa que dice, me voy. ¿Eso es dignidad? Que no. Eso sí, yo creo que Ratzinger ha querido salvarse a sí mismo, no más, porque el resto es insalvable. ¿Estás de acuerdo? Ese, yo creo, para mí, ese es el discurso. Y fíjate, déjame que te remate con una cosa. A mí Ratzinger siempre me había sorprendido porque era un hombre de silencios, es un hombre de pocas afirmaciones, como buen alemán, como decía Julián muy bien. ¿Más frío? Es un hombre frío, es un hombre, creo que era el único asesor sensato que tuvo Wojtyla, Y este hombre, cuando llegó al final, me ha sorprendido porque creo que detrás incluso hay un detalle de honestidad personal. ¿Qué dicen ustedes? Yo le tomo el desafío porque es que la afirmación es supremamente interesante. Él, desde antes de ser papa, ya tenía la determinación de que era necesario tener un papado a término fijo, a tiempo fijo. En este libro que él publica, Luz en el Mundo, también vuelve a repetir la idea, que cuando uno ha terminado lo que consideraba su misión, en segundo lugar, cuando uno ha alcanzado aquella edad en donde ya faltan las fuerzas, y en tercer lugar, cuando tiene que considerar que los problemas se han resuelto y generan un nuevo punto de partida, es necesario como un ciclo, irse. Es decir, es un ciclo que se cerró. Es un ciclo que se cerró y hay ciclos supremamente importantes. Por ejemplo, uno, el de las acusaciones a la Iglesia sobre la pedofilia, que son tan graves, pero que él llega a un momento en donde afronta esto como un problema propio que ya venía de atrás desde Wojtyla y tiene al mes de ser Papa el coraje de llamar a calificar servicios, llamemos así, al fundador de los Legionarios de Cristo y empezar toda una tarea que conduce a un campo que políticamente es interesante. Y además mirarlo interiormente, porque usted menciona los casos de pederastia,
pedofilia, pero están los Vatilix, que también fueron importantes y más recientes. sin duda Si lo vemos alguna. en coyuntura, podemos ver el discurso de Ratisbona contra, justamente, que fue muy criticado por lo que decía Con frente el al famoso Islam. error sobre el Islam. Es decir, fueron varios capítulos en el tema de África, el tema del uso del condón para prevenir el SIDA. Es decir, esto es un hombre que sentó puntos importantes sobre la mesa y de mucha discordia. Mire, veamos apartes de esa carta de renuncia y volvemos a la mesa de debate. Muy bien. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también en menor grado de sufrimiento y rezando. Fuese un papado con muchos palos en la rueda, con muchos problemas. Sí, un papado con muchos problemas, sobre todo porque tuvo que hacer un cambio político fundamental que la gente en general no se ha dado cuenta. Y es que venimos de la concepción de una iglesia como sociedad perfecta. Recuerden ustedes que hubo cardenales que dijeron: no aceptamos la intervención de la sociedad civil en el juzgamiento de nuestras gentes, porque esto es una sociedad perfecta. La que se jugó Ratzinger fue: la iglesia ya no es en términos de poder Perfecta. perfecta. ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro, porque reconocer que el diablo también está en el Vaticano, como también está en Qom en Irán, como también está en Lhasa, como también está en muchos sectores, eso es un gran reto para las tradiciones. Obvio, toda tradición defiende su perfección y su santidad. Más en el tema. Sí, más en el tema, pero religioso. claro, pero hay un asunto que sin lugar a dudas va a ser una sombra para Joseph Ratzinger todo el tiempo. Es ese espíritu de inquisidor que tuvo desde la época de la Congregación de la Fe, que era el heredero del Tribunal de la Inquisición, silenciando a catedráticos, a teólogos, siendo el teólogo lo más complejo, como decía Hans Kung, y un gran amigo nuestro, un teólogo español, Juan José Tamayo, ¿sí? Es la persecución que se dieron a los catedráticos y pensadores realmente, y a la teología de la liberación, y de la cual nuestros cardenales colombianos son eximios representantes en ese integrismo. ¿Sí? Porque no hay que olvidar que el fundamentalismo en España y el colombiano es muy familiar y muy hermanos. Mira, Julián, no hay que olvidar que es una cosa, vamos a ver, estamos hablando del gobierno del Estado del Vaticano. No estamos en este caso ni juzgando la creencia ni las convicciones, que eso quede muy claro. Estamos hablando de un aparato de poder político, etcétera. Un aparato que, vamos a darnos cuenta, que gobierna sobre 1.200 millones de Eso es un personas. Estado. O sea, Eso es un cuidado. Estado. Un superestado. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo y repito. Hubo unos escándalos que empezaron con Pablo VI. No los pudo aguantar con una muerte extrañísima de Juan Pablo I. Juan Pablo II juega a tapar los escándalos, pero llega a tal punto, que creo que Ratzinger, una de las detonantes de su abdicación, es que no ha podido con ello. Pero pregunta, cuando No, usted dice con Juan ese- Pablo II con esa- trató de taparlos, quiere decir Protegió a Marcinkus, A Marcial tapó el escándalo de la Maciel, pero banca eso Calvi. eso no venía involucrado también con el aval de Ratzinger en su momento. Ratzinger juega, es un hombre muy hábil. Él juega a echar balones fuera. Por eso él resucita mucho lo que está diciendo muy bien Guillermo. A mí no me pueden juzgar. Somos el Estado que no se puede tocar, no puede entrar el gobierno civil. De hecho lo hacen. A Marcinkus lo esconden al principio en el Vaticano. No permite que sea juzgado. No, es más, no se le puede entrar a juzgar. Y todo el escándalo del Banco Ambrosiano queda oculto. Y esa es la gran habilidad, yo creo, y eso es lo que además le da premio por parte de la curia a que sea nombrado Papa. Ya lo vamos a debatir, porque quiero preguntarles a ustedes después de la pausa, ¿qué tanto esos escándalos y por supuesto esto influyó realmente en esta renuncia del Papa Benedicto XVI? Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir debatiendo. Él lo dice muy claramente, el mundo de hoy es un mundo que necesita, precisamente por la rapidez de los movimientos, por la rapidez de los acontecimientos, necesita un papa vigoroso, un papa en plena salud para poder afrontar todos los retos que esto implica. Y él, muy valientemente, muy honestamente, dice que ya no se siente capaz.
Pensamos 360, ahí veíamos las declaraciones y dejamos muchas cosas antes de la pausa. Tiene la palabra, luego Las Miguel. declaraciones son muy claras. A ver, en este sentido, sociedad civil, y el Papa dice, nosotros gestionamos al pecador y la sociedad civil al criminal. Y hace que los cardenales y obispos denuncien claramente a los sacerdotes que están comprometidos con los abusos. Porque no puede cargarse a la Iglesia, dice el Papa, de ahí en adelante, esa doble tarea de juzgar nosotros también como un ámbito civil, penalmente, a quienes están metidos en la sociedad. Eso para mí es un cambio fundamental. Muy importante. Muy importante, porque es, y valga la pena, nosotros hablamos del Vaticano y el Vaticano no significa internacionalmente nada. El Estado es la Santa Sede. La Santa Sede es, y la Ciudad del Vaticano es como un barrio habitacional de esa Santa Sede. Pero sin embargo, pregunto lo siguiente, Miguel, hay varios puntos sobre la mesa. También hay intereses políticos, también hay intereses de Estado, también hay intereses de fe. Y aquí muchas de las preguntas surgen si uno mezcla esos elementos, porque evidentemente el Papa lo representa a todos, representa al Vaticano, representa a la Iglesia Católica, juega como jefe de Estado en una visita oficial, pero también es un hombre que representa al Dios Padre, como se pueda llamar, dentro del marco de la Iglesia Católica. Dentro de todos esos elementos, las responsabilidades son tan grandes que no podemos desconocer que en la elección de un Papa hay un gran componente político, ¿o no? Sí, pero es política interna porque realmente lo que importa dentro de la Iglesia no es su papel de Estado. Es decir, el Vaticano y Liechtenstein pues puede jugar en cierto sentido lo mismo. Pero lo que importa es que es la cabeza de 1.200 millones de creyentes. Eso sí es lo importante. Entonces lo que juega es esa política interna entre un obispo y los obispos para ver qué rama o qué línea predomina. Pero creo un par de cosas que se han dicho. Una, que era ha sido un papado con muchos palos en las ruedas. ¿Acaso ha habido un papado fácil? O sea, uno mira la historia de los papados y pues, desde el Renacimiento en adelante... Puede ser el tema de los medios, de la comunicación, de cómo se maneja hoy en día todo, lo que se disemina mucho más fácil. Bueno, y, por ejemplo, cuando vemos lo de los Batilix, informes reservados que denuncian corrupción, mala administración por parte de algunos departamentos del Vaticano, ¿es mucho más fácil que esa información llegue a todo el mundo o es un tema de crisis de fe, y no me refiero a la Iglesia Católica, sino a muchas religiones? Mira, un momento, está muy importante, estás apuntando, porque hay algo que estamos quizás obviando en esta mesa, es cómo se elige un papa. Según las convicciones, lo católico, quien inspira a quienes eligen el papa es el Espíritu Santo. Sí, señor. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿Votó por un hombre débil el Espíritu Santo? Todo lo contrario, Pudo más, Eso está como pudieron con más, inteligente, le echa la culpa a los Julián líderes. está diciendo un poco detrás de cámara, esas fuerzas satánicas de la corrupción que sobre la decisión del Espíritu Santo. A ver, Hay Jesús, una serie de elementos que me parecen interesantes porque este hombre, es que lo digo porque yo estaba escuchando, creo que es Monseñor Salazar, ¿no? Que Sí, estaba hablando. Monseñor Salazar. Y vuelvo y retomo otra vez, acuso a mi compañero Julián, dijo, es evidente que este es de los hombres que se alegró con la abdicación del Papa. Pero es evidente, porque ese hombre no tocó algo que es sagrado para el convencido católico. Y es que quien escoge al Papa es el Espíritu Santo. Pero, Jesús, si es así, ¿cómo este hombre puede decir el Espíritu Santo se volvamos equivocó? al tema y se los pregunto a ustedes. O se Mire, cansó. si no tuviera un componente político, un matiz político, ¿Italia se va a esperar otros 30 años sin un papa italiano? No creo porque, a ver, hubo un consistorio anterior en donde salió precisamente nominado, creado, porque los cardenales no son nombrados, son creados por el Papa, donde salió Monseñor Rubén Salazar como cardenal. Allí se nombraron 5 o 6 cardenales, pero el consistorio anterior fue nombrar toda la italianidad vinculada a la curia, tanto que si en este momento fuese por países, Italia tiene muchos más votos que Europa. Y si a Italia se une Europa, y lo que ha nombrado este pontífice, son 67 de los 118 votos posibles.
De manera que ahí ya vamos con una fuerza en términos vulgares, electorales, de personas comunes y corrientes, porque resulta que este Papa es tan humano como lo eres tú, tiene defectos y cualidades como las tenemos nosotros, así como el anterior también los tuvo, y a lo mejor en eso estriba la grandeza de una buena gestión. Veamos más declaraciones justamente de Rubén Darío Salazar frente a este tema. La Iglesia sigue adelante, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado y por lo tanto no depende de las personas humanas. Sin embargo, lógicamente, cada pontífice tiene su propia personalidad, tiene sus propias características, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista doctrinal. Esperemos al próximo con gran alegría, con la certeza de que a través de él el Espíritu Santo va a actuar en la conducción de la Iglesia. El Espíritu Santo va a actuar. Pero, Señores. en este sentido, Señores. pero el Espíritu Santo no dice que, o sea, dice que hay que elegir quién es el hombre del momento. Pero no dice que el hombre tenga que morirse en el sóleo, o sea, eso no va. Y en este sentido creo que tiene que ver eso que decíamos, se ha mencionado también en la mesa, la personalidad de Ratzinger. El carisma, si era carismático o no. Y tener ese carácter profesoral. Creo que ha terminado dando un ejemplo. Y es, yo ya he cumplido mi función, o hasta aquí no puedo hacer, no puedo mejorar lo que he hecho, ya estoy agotado. Han pasado más de 600 años No, antes Miguel, de que alguien Miguel, hubiera Miguel, pasado por la misma postura. De que Celestino V No creo que sea una cuestión de ejemplos. Yo creo que es una cuestión de crisis impresionante Pero es una que hay cuestión de dentro ejemplos porque del en Vaticano. 2 semanas hemos visto No puede ser una un reina papa. que abdica y un papa que abdica. Y sin embargo estamos viendo presidentes que se atan a la silla hasta morir en ella. Entonces, creo que es un ejemplo de las instituciones importan más que las personas. Porque es que la concepción es que el poder para una persona inteligente como Ratzinger, es que Ratzinger hay que ver la ventaja que tiene sobre muchos de sus antecesores, porque él fue uno de los grandes consejeros del concilio, Vaticano II. del Vaticano II. Este señor concibe el poder para servir. Y además lo deja y se desprende con una facilidad impresionante que es admirable. Es Porque admirable. nadie se desprende de todo el poder, porque ese es un poder indiscutido. La Constitución del Vaticano, que tiene una Constitución. Nadie le puede pedir la renuncia. Nadie. Si renuncia, nadie le puede decir No le da sí cuenta o no. a nadie. Es una No le monarquía rinde a absoluta, nadie. es una monarquía absoluta. Indudablemente, y entonces él renuncia. Otros no renuncian a tanto poder. En su gran inteligencia, renuncia, No. pero abre un capítulo. Y es Es un cráter. realmente por qué se renuncia en términos políticos. En términos doctrinales yo no tengo problema. En términos políticos, porque a lo mejor su renuncia lleva consigo la renuncia de otros que solamente de esa manera Pueden se salir. alejarán del Vaticano. Bueno, ese punto me parece Sí, muy sí. valioso. Veamos otras declaraciones justamente frente a lo que dijo Benedicto XVI y volvemos a la mesa de debate. Corporis animi necessarius est. Para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Tate declaro, me ministerio episcopi Rome, de 13. De forma que desde el 28 de febrero de 2013, a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser ocupada por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Ya me van a explicar ustedes y a todos el tema de cómo se elige un papa y lo demás. Pero quiero resaltar algo que usted mencionaba, es la manera como se desprende. Mientras que hay otros, y hablemos, porque esto es un jefe de Estado, también es el jefe de Estado del Vaticano, y lo que hacen es que modifican las leyes para quedarse 4 y 5 y 6 y 7 veces. Usted mencionaba, Julián, que Juan Pablo II... Y no estás mencionando... No estoy mencionando nombres, no estoy mencionando nombres, yo no estoy diciendo nombres, simplemente estoy diciendo hechos, cada cual los interpreta. Pero usted mencionaba, Pocas palabras, Juan Pablo ¿verdad? II, usted sí estaba aferrado a la Se silla, petrificó la silla de San Pedro. pero no podemos desconocer el legado de Juan Pablo II, y muchos se preguntan lo siguiente, Julián, es ¿qué tan difícil era superar ese legado? Un papa
tan reconocido, un papa tan admirado, un papa también que de una u otra forma en América Latina, por hablar de esta región, era venerado. Si hablamos de México, de toda la región, ¿qué tan difícil era eso? ¿O eso no entra en juego acá? Juan Pablo II era un gran caminante, hay que admitirlo, era un hombre mediático, conocía de teatro, manejaba muchos idiomas y llegaba fácilmente a la gente. Pero no nos confundamos con lo siguiente, a los que nos gusta la ciencia política y la historia. Estos papas, como Juan Pablo II y como el actual, traicionaron el espíritu del Concilio Vaticano II, que era la gran reforma de la Iglesia frente a la historia del futuro. No hay que olvidar eso. ¿Y qué fue lo que prevaleció con todo esto? Los movimientos ultracatólicos, fundamentalistas, como el Opus Dei, como este grupo de Marcel Maciel, como estos grupos de este candidato fuerte a ser papa, Ángel Escola. Si habláramos de política, sería el Tea Party del Partido Republicano. Entonces, ¿qué pasa? Claro, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos mirando es una profunda corrupción de la curia romana. Y el hombre, entre todos esos lobos, como dice, para que un periódico como el Observatorio Romano diga el año pasado que un pastor, entre todos un pastor rodeado de tantos lobos, demuestra una cosa, la siguiente: ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es importante Ratzinger? ¿No? Su obra va a ser muy discutida, por supuesto, pero sin lugar a dudas, como es un gran pensador, ese hombre hace más retirándose a un convento benedictino a seguir escribiendo y pensando e influyendo en quién va a ser el próximo papa, que quedarse ahí petrificado en la silla de San Pedro esperando que lo eliminen, porque lo matan. La curia romana, pero la curia romana es una cosa complejísima. Pero luego nos estamos a hablar del Islam. Pero a ver, Roma no paga traidores, ¿eh? O sea, no hay que olvidarla, ¿eh? Yo no creo que haya traición en el Papa Ratzinger al Concilio Vaticano II. Yo lo que estoy observando es que el pontificado de Juan Pablo II es la última sesión pública del Concilio Vaticano II, en donde él logra ya reposar una serie de aguas que venían muy embravuconadas, porque no hay que olvidar esto. Ratzinger llega al concilio como asesor de un cardenal de Colonia. Termina el concilio y en ese momento lo nombran perito pontificio. Y después tiene que dar una gran pelea, que fue el único al que se le midió, frente a Daniel el Rojo, con toda la teoría del relativismo, y la da en las universidades, y pierde la batalla en la Universidad de Bonn, pierde la batalla en la Universidad de Münster. Hans Kühn lo llama a la cátedra en su propia universidad, y allá lo alcanza también Daniel el Rojo, y logran que salga de ahí para Ratisbona, para Regensburg, y en el momento en que el Papa le ofrece a él ser presidente del Pontificio Consejo para la Educación, dice: yo eso no se lo acepto. No lo acepta. No lo acepta, y solamente va a aceptar cuando le llega el nombramiento como presidente de Doctrina de la Fe. La Inquisición. Doctrina de la Fe, que termina en un acuerdo famosísimo de Coblenza, en donde él se reúne con la presencia de los directivos del CELAN, con Gustavo Gutiérrez, y hacen toda una serie de clarificaciones sobre teología de la liberación. Importante ese punto, y vamos a ampliarlo después de la pausa. Hagamos la pausa y ya regresamos. Ya a la avanzada edad, la disminución de capacidades físicas. Recordemos que Joseph Ratzinger ha sido uno de los pontífices electos con mayor edad. Juan Pablo II, su predecesor, tenía 58 años cuando fue electo sumo pontífice. Benedicto XVI, 79. 78, y ya estaba próximo a los 79, entrados los 79. Entonces, creo que el motivo que el Santo Padre nos da es muy lógico y que manifiesta además el testimonio de un hombre humilde. Un hombre que entiende que la humildad es reconocer las cosas como son, que sabe reconocer que ahora ya está más limitado físicamente para esta tarea tan importante del ministerio petrino. Regresamos a 360. Mire, Miguel, es mucho lo que escriben en las redes sociales los que nos están siguiendo, los televidentes. Escribe, por ejemplo, alguien y dice: es más fácil la renuncia hoy en día de un papa cansado que de un político delincuente. Imagínese usted la perspectiva de lo que esto ha significado, esta renuncia a nivel mundial. Esto no es simplemente un reflejo en América Latina, eso puede ser en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Uno abría todas las agencias de noticias hoy
y no era una noticia, eran 2 comentarios, noticias, o sea, el impacto ha sido mundial y además por eso, lo tremendamente inesperado, estamos comentando aquí fuera de micrófono, estamos comentando que aunque él lo había anunciado, en el fondo nadie lo estaba tomando en serio, que esto iba a pasar. Una de las cosas Y ha sido interesantes, y realmente sorprendente. lo voy mirando acá, el Observatorio de Roma, que es justamente de Ciudad del Vaticano, quien es quien lleva toda la cronología, estaba diciendo que esto se tenía planificado más o menos desde su visita un año a Cuba y a América Latina cuando estuvo en México. ¿Eso es coherente? Es decir, que nadie le hubiera creído en ese momento por el tema de medios, que no le creyeran la credibilidad al Papa. Mire, hubo una gran crítica el viaje que fue a la parte donde se fueron sacrificados los cristeros en México y después el paso a Cuba. ¿Por qué? El Papa llega, lo saludan los obispos y el Papa se va a descansar. ¿Ya? Y descansa bien. Al día siguiente el Papa sale, dice la misa allá en la montaña donde está el monumento a los cristeros y regresa y descansa y se reúne con los obispos mexicanos. Va a Cuba y en Cuba descansa, hace la misa, visita a quien debe visitar o tiene que visitar y nunca había visto un programa pontificio que normalmente es de agenda repleta tan vacío. El Papa estaba cansado. Ya no caminaba los 6.000 pasos que le exigía el médico, que le colocaban todos los días acá un marcapasos y a los 6.000 pasos tenía que ya hacer la pausa porque ese era el ejercicio que él tenía que realizar. Entonces estamos frente a un Papa realmente fatigado, no enfermo. Admirable que físicamente tenga esa disposición. A ver, yo no creo que el Papa estuviera tan fatigado, no lo creo. O sea, sí, obviamente tenía un hombre mayor, un hombre con problemas de salud, no se aguanta exactamente igual, pero hombre también es un hombre de una naturaleza fortísima, de una lucidez intelectual impresionante, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que esos meses o ese último año, es la soledad en el poder. Que llegó ese hombre es absoluta. Los halcones del Vaticano, los grupos más duros, los grupos más ultraconservadores, que eran precisamente los que lo alzaron, lo abandonan. Vamos a ese pedazo, vamos a ese pedazo. A mí lo que me impresiona y me conmueve con lo adulto que es el hombre, lo mayor, es la soledad. Vamos a ese pedazo. En este momento, cuando se habla de un nuevo Papa para Pascua, es decir, creo que según lo dictamina la reglamentación, son 20 días máximo. A ver, ahora el día primero tiene que el cardenal camarlengo, en este caso Bertone, tiene que citar a los cardenales a reunión para efectuar lo que se llama el precónclave. Entonces, tienen 15 días para llegar. A los 15 días, Bertone inaugura junto con el cardenal Sodano, que son las dos fuerzas los dos italianos, no las confrontadas, ¿no? Bertone y Sodano son los enemigos. Son los confrontados. Los confrontados. Tienen que inaugurar el precónclave. ¿En qué consiste el precónclave? Ministro de Educación del Vaticano, cardenal Franco Ravasi, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la situación de la cultura? El jefe del Banco Vaticano, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son las cuentas? Le pasan revisión a cada una de las oficinas, porque a partir del 28 ningún cardenal ejerce funciones, están todos cesados. Y ahí empiezo yo a darles a ustedes nombres, porque me parece importante. La gran pregunta es si vuelve un italiano o si va, como lo determinan ellos, un extranjero. Es decir, puede ser un latinoamericano, un africano, y les voy a dar nombres. Francis Aritzen, de Nigeria, tiene 80 años. Estamos viendo quiénes podrían ser. Ahí está Luis Antonio Santos Abril de España. Los más opcionados, y voy a citar diferentes, está Marc Quelet de Canadá, 68 años. Marc Quelet, que está muy unido a la historia de Colombia, él fue rector del Seminario Mayor de Manizales, Colombia, y fue profesor de varios seminarios en Colombia. Mire, está el señor Peter Turkson de Ghana, otro africano, 64 años.
Tenemos, por supuesto, a Angelo Scola, de Italia, 71 años. Es muy amigo del cardenal, del Papa Benedicto XVI. Es el más duro de todos. Y es el que consideran la línea conservadora italiana como el sucesor normal. Y el tema de que tenga es la diócesis de Milán. Sí, Es la diócesis, la arquidiócesis de Europa. de Milán, y sería una de las más poderosas, es la más ricas poderosa de Europa. Bueno, ahí está. Tendríamos también a él. Tendríamos otro que sería Luis Antonio Tagle, de Filipinas, 55 años. ¿Le ven ustedes opción? No creo que la iglesia se vaya a meter en la aventura de un papa excesivamente largo. Odilio Pedro Scherer, de Brasil, 63 años, teniendo en cuenta que Brasil es el país que más católicos tiene en América Latina y además, podemos decirlo, en el mundo, ¿sería? Bueno, Brasil. Pero europeizantes. Ahora, Tarcisio Bertone, 78 años, italiano. Yo creo que la gestión que ha ejercido no es que lo descalifique, sino que le creó demasiados amigos y demasiados enemigos. Bueno, yo pienso... sí. Adelante. Bueno, adelante. ¿Quiénes pueden ganar? La verdad es que el Espíritu Santo no. No, aquí no. Aquí el Espíritu Santo solo ha acertado en el siglo XX con Juan XXIII. Es más, el pueblo lo llamó el Papa Bueno. No más. No más. De ahí no para, no hay más. A ver, Miguel, ¿usted está de acuerdo? En la plaza de San Pedro, cuando murió Juan Pablo II, a mí me tocó en la línea del cuerpo diplomático y detrás venía el público. Ya había una monjita que lloraba desconsoladamente, se murió el Papa, ¿qué nos va a pasar en la iglesia? Y una viejita que no era de estatus religioso le dijo, hermana, consuélese que el que se murió fue Juan Pablo II y no el Espíritu Santo. Ahora el que renunció fue el Benedicto XVI, pero el Espíritu Santo no ha renunciado. Es que ahora, como ocurre con los ministerios de Internet, hay quien echarle la culpa si se equivocan. Eso pasa con el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son los candidatos? Mire, yo sí pienso que los candidatos... ¿Un extranjero o un italiano? Un italiano, para mí los hombres claves en este proceso son Angelo Scola, que es de Comunión y Liberación, que es de los grupos movimientos fundamentales, ultracatólicos, muy poderosos, sin lugar a dudas, y un hombre que es hasta muy conocedor del Islam. Pero hay un personaje que ojalá nombren un papa que no sea de Europa, aunque este es el más opcionado, Angelo Scola, pero hay un personaje que es del tercer mundo, o del quinto mundo porque es africano, Peter Turkson, el de Ghana. Este personaje es clave por varias razones. Uno, porque el tema de África pues es un tema muy sensible, por todo lo que se sabe de los negros, la esclavitud, todo lo que representa. Pero porque es un gran crítico del Islam. Hoy no nos podemos decir mentira. Hoy en día, un papa del siglo XXI tiene que conocer el Islam y cómo confrontarlo. Porque el tema es que es la gran competencia de la cristiandad del catolicismo. Eso no hay ninguna duda. Y es la persona encargada de los temas de justicia y paz. Y justicia y paz. Dentro de la ¿Qué dicen ustedes, Miguel? No, Guillermo, el grave. Y lo que va a marcar quién es el próximo son las arcas del Vaticano. Esos son los que van a imponer el nuevo cardenal. No el islamismo. Le adjudico una cierta ingenuidad a mi amigo. No va a ser la arquidiócesis de Milán, entonces. Va a ser un hombre de la línea ultraconservadora que va a saber dominar a los halcones y va a intentar limpiar. ¿Por qué? Además, la propia tradición del Vaticano. El Vaticano no es rupturista. No. Nunca ha sido rupturista, jamás. O incluso, siendo Juan XXIII, no era rupturista tampoco. O sea, nunca han mantenido líneas rupturistas. Son líneas evolutivas o, por el contrario, tengo que hacer la pausa. La hermenéutica de la continuidad. Tengo que hacer la pausa porque alguien me decía, y se lo quiero preguntar a Miguel cuando volvamos, que en el Vaticano, a diferencia de en cualquier otro estado, no encontramos derechas, izquierdas y centro, sino todos son conservadores. Usted me dirá si eso es cierto o no. Usted me lo dirá. Vamos a la pausa y ya regresamos. Yo considero que esto es la voluntad de Dios y así lo tenemos nosotros que ver. Tristeza en el sentido humano, ¿no? Se aleja de nosotros, del gobierno, de la iglesia, una persona tan agradable para todos nosotros, un santo, pero en el sentido cristiano es la voluntad de Dios. Regresamos a 360. Miguel, vuelvo con la pregunta con la que nos fuimos.
En el Vaticano parece ser, no hay derechas, izquierdas, centro, lo que hay es solo conservadores. Voy a utilizar algo que dijo Henry Kissinger respecto a la Unión Soviética. Cuando él hacía el análisis de quiénes llegaban a los altos cargos del Politburo y del Kremlin, en el debate que siempre se plantea, ¿son halcones y palomas? La conclusión es, todos son halcones. Todos son halcones. Si uno es paloma, se ha quedado en el camino. Claro, alguien le contestó y dice, sí, pero para llegar a Casa Blanca lo mismo. También las palomas ponen en el camino. Dice, bueno, pues para llegar al Vaticano, las palomas también se pierden por el camino, o sea, se desvían. ¿Usted cree que en este momento mucho se ha especulado si llega el momento por primera vez de un papa que represente a África, un papa africano? ¿Y esta será la oportunidad de un papa africano o no? Parece difícil por esa fuerza de los italianos, lo que estábamos comentando antes, pero sería un mensaje potente de la Iglesia de estar mirando dónde están sus seguidores, dónde están sus creyentes. En ese sentido, África y Latinoamérica son los escenarios interesantes. En ese sentido, el canadiense puede jugar esa carta precisamente por no ser europeo y hablar muy bien español. O sea, son cosas que le podrían jugarle mucho. Claro. ¿Usted lo ve más indicado como para más jugándose las cartas? Jugando fuera de Europa, veo a Marc Ouellet, lo veo como un candidato supremamente serio. El canadiense. El canadiense, porque además es una persona que tiene un excelente nombre entre los cardenales de Curia. Es que hay que recordar lo siguiente. Cuando Ratzinger es elegido, 115 de los cardenales habían sido nombrados por Juan Pablo II. Solamente 2 cardenales venían de la creación de Pablo VI. Y a pesar de eso, queda Ratzinger, porque era voluntad muy cercana a la expresión abierta de Juan Pablo II de que fuera Ratzinger. Yo quiero que empecemos a cerrar este debate, nos quedan pocos minutos, sobre uno de los pilares fundamentales, es el tema de la fe. Porque realmente la gran pregunta es si hay una crisis de fe. No me refiero a la Iglesia Católica, me refiero a cualquier práctica religiosa, al Islam, al budismo, al taoísmo, a cualquiera que usted quiera fijarlo. Y en ese mismo sentido, enfocado en lo que representa para la Iglesia Católica sus grandes retos y los grandes retos que tendrá que asumir el próximo Papa. ¿Cuáles cree usted son esos grandes retos, Julián? Hay un problema que tiene el Vaticano y tiene la Iglesia Católica. Tiene 2 tipos de crisis. La crisis doctrinal, ¿sí? Ese debate sobre las mujeres y su negación al sacerdocio y otros temas complejos como... ¿Más que el Islam? Claro, mucho más, aunque todas las instituciones religiosas están en crisis. Hay que aclarar que todas las instituciones religiosas de la tierra están en crisis, no la religión en sí ni los libros sagrados, las instituciones, llámense el patriarcalismo que hay en el Islam que oprime a la mujer, lo que todos sabemos. Pero hay otra crisis grande de la cristiandad católica, es la crisis institucional, una curia ávida de poder, de riqueza, de inmunidad. Y eso, por supuesto, la Iglesia está implosionando. Entonces, si la Iglesia no encuentra un derrotero, un Concilio Vaticano II, la Iglesia se colapsa. Jesús ha resistido 2 milenios, pero colapsa. ¿Usted está de acuerdo? No estoy hablando de las profecías de San Malaquías, estoy hablando de una realidad política. Esto es como la venta de carros. 2000 años me avalan. Ya. 2000 años me avalan. 2000 años me avalan. ¿Vale? Había un chiste, contaba un cómico español que llegó al Vaticano y empezó a recorrerlo y dijo, ¿dónde llegó esta gente? Y empezaron en un pesebre, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay 2 temas en el Mediterráneo gravísimos. A futuro. No, ya a futuro, gravísimos. 1, la crisis del fundamentalismo islamista. Es gravísima. La intervención francesa en Mali, gravísima. 2, la crisis tunecina y de Egipto, grave. Los halcones, que tienen 2000 años de experiencia, que los avalan, se están dando cuenta. Los fundamentalismos están entrando en crisis. Cualquier fundamentalismo. Y ellos no van a perder ni una. Y en eso Roma es muy hábil. El Vaticano es muy hábil. Y la caída porque hay que decirlo así, de Ratzinger, qué raro, coincide con la resurrección de Berlusconi. Algo está pasando. Denme sus conclusiones en un minuto. ¿Hacia dónde tiene que apuntar? ¿Cuáles son los grandes retos, en este caso de la Iglesia Católica, que tendrá que asumir el nuevo Papa? En el fondo serían los mismos, que la reevangelización casi imposible de Europa,
y mantener lo que tiene fuera de Europa y bueno, conseguir ampliarlo si es posible en ese sentido. Pero quiero señalar otra víctima inesperada de esta decisión de Ratzinger, la diplomacia de Juan Manuel Santos, que había prometido que traía a Ratzinger a Colombia este año. Bueno, pobre canciller, Dios mío, definitivamente. Yo por lo menos al presidente Santos no le escuché sino respaldar el deseo del alcalde de Medellín de que el Papa viniese, o algunos eclesiásticos que naturalmente manifestaron el gozo de la posibilidad de que el Papa se acercara. Yo digo lo siguiente, lo que está en crisis no es Dios. Dios no está en crisis. La gente cree en Dios, llámese como se quiera llamar o no se llame. ¿Está en crisis Dios? No. Los administradores de Dios están en crisis, una crisis de credibilidad, porque no hay cosa peor que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Eso acaba con cualquiera. Y eso es lo que está pasando. Y eso ha pasado en muchos campos y sobre todo que ha oscurecido, como sucede en cada organización religiosa, el mal de pocos oscurece la buena voluntad y la buena obra de muchos. Eso es lo primero. Lo segundo que está en crisis es Dios tiene un puesto en esta sociedad contemporánea y entonces esa es la respuesta que se están dando tanto las gentes que trabajaban al lado de Benedicto como las gentes que trabajan, por ejemplo, entre nosotros al lado de Hans Kühn. ¿Ya? Porque a nosotros decimos ese tipo, ¿cómo es que habla así del Papa? Pero es que son alemanes, eso se dicen las cosas como se las tienen que decir. Claro. Y entonces decía una anécdota de las conversaciones del Papa Ratzinger con Hans Kühn, que les dijeron a ellos después de la conversación en Castel Gandolfo, ustedes son enemigos. No, no somos enemigos. Somos dos orillas unidas por el mismo río. ¿Ya? Ahí está. Y me parece importante el debate y además esto es un tema que, como lo dijimos al inicio, nadie esperaba. Y por supuesto, qué bueno ponerlo en perspectiva con ustedes en esta mesa y poder haber tocado todos estos puntos. Guillermo León Escobar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Un verdadero placer. Realmente muy agradecido por la invitación y sobre todo por el contacto con ustedes, los dos españoles y usted desde el ámbito del Islam, que creo que realmente tiene razón, es una preocupación para todos nosotros. Miguel, como siempre, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Julián, gracias por haber aceptado la invitación. Y por supuesto también, Jesús, gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Vemos las imágenes de lo que significa el Papa Benedicto XVI y por supuesto, bienvenidos de inmediato a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Tras un papado de 8 años, Benedicto XVI sorprendió hoy al mundo anunciando su renuncia como jerarca de la Iglesia Católica, argumentando no tener fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Benedicto XVI, cuyo nombre es Joseph Ratzinger, tiene 85 años de edad y tendría algunos problemas de edad que, sumados, por supuesto, a una lucha intestina por el poder en el Vaticano, lo habrían agotado totalmente. ¿Qué significa la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Cómo pasará Ratzinger a la historia? Y ante todo, ¿quién será su posible sucesor? Todos esos puntos los debatiremos esta noche aquí en 360 grados y no se vayan, porque ya empezamos con nuestros invitados. Qué placer darle la bienvenida a 360 a Guillermo León Escobar, a Jesús Muñoz,
a Julián Zapata y por supuesto también a Miguel Benito. Caballeros, gracias por aceptar la invitación esta noche para hablar del Papa. Muchas gracias. Guillermo León, empiezo con usted porque además, qué privilegio tenerlo para discutir este tema. Usted estuvo en el Vaticano desde el 98 hasta el 2007 como embajador, conoce muy bien esa temática y una de las preguntas que se pide a quien es elegido para gobernar la barca de Pedro y anunciar el Evangelio. ¿Es realmente ese el argumento? Ese argumento está ahí. Es decir, a lo largo de estos 8 años de pontificado hemos visto cómo las capacidades de Benedicto han ido disminuyendo. Y en ese sentido, quizá fuese otra vez muy duro pasar para la Iglesia por lo que se pasó con Juan Pablo II. Esos años finales de Juan Pablo II eran una agonía para todos los católicos, para todos los creyentes. Lo veían realmente casi como una especie de martirio innecesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que valorar esa cuestión, además de que es un cargo de altísima responsabilidad y que conlleva todos los desgastes de todos los juegos de poder que puede tener dentro. Que hay muchos. Vamos a mirarlos. Julián, bienvenido. Gracias, Hassan. Importante usted en esta mesa porque usted practica el Islam, usted es un imán y dentro del Islam es también una de las religiones más grandes, más importantes y de mayores fieles en el mundo. Dentro del Islam, ¿cómo se ve la renuncia de un papa? Bueno, Hassan, importante la pregunta porque Benedicto XVI fue el primer papa en reconocer que la religión mayoritaria sobre la tierra ya no era la Iglesia Católica, sino el Islam. Fue el primero en reconocer oficialmente una noticia que se sabía hace 20 años, pero que la admitió. A ver... ¿Por encima del budismo también? Claro, por encima del budismo. El Islam es obvio. El que tenemos en su conjunto es mayoritario. Tiene 2.000 millones, la Iglesia Católica 1.200 millones, porque están los protestantes, ortodoxos, anglicanos, todos esos sectores. El Islam suma cerca de 1.800 millones. Y eso lo reconoció Benedicto XVI. A ver, Benedicto XVI es la figura religiosa más importante del mundo por el número de seguidores que tiene en unidad de su grey, de su comunidad, y porque además de ser un gran líder espiritual es un estadista. Hay que olvidar que el Estado Vaticano es un Estado. O sea, es un Estado político y allá sí que existe la famosa teoría de las 2 espadas de Gelasio, aunque eso... Años después, un papa dimita, un papa entregue el solideo, un papa que dice, me voy. ¿Eso es dignidad? Que no, eso sí. Yo creo que Ratzinger ha querido salvarse a sí mismo, no más, porque el resto es insalvable. ¿Estás de acuerdo? Ese, yo creo, para mí, ese es el discurso. Y fíjate, déjame que te remate con una cosa. A mí Ratzinger siempre me había sorprendido porque era un hombre de silencios, es un hombre de pocas afirmaciones, como buen alemán, como decía Julián muy bien. ¿Más frío? Es un hombre frío, es un hombre, creo que era el único asesor sensato que tuvo Wojtyla, Y este hombre, cuando llegó al final, me ha sorprendido porque creo que detrás incluso hay un detalle de honestidad personal. ¿Qué dicen ustedes? Yo le tomo el desafío porque es que la afirmación es supremamente interesante. Él, desde antes de ser papa, ya tenía la determinación de que era necesario tener un papado a término fijo, a tiempo fijo. En este libro que él publica, Luz en el Mundo, también vuelve a repetir la idea, que cuando uno ha terminado lo que consideraba su misión, en segundo lugar, cuando uno ha alcanzado aquella edad en donde ya faltan las fuerzas, y en tercer lugar, cuando tiene que considerar que los problemas se han resuelto y generan un nuevo punto de partida, es necesario como un ciclo, irse. Es decir, es un ciclo que se cerró. Es un ciclo que se cerró y hay ciclos supremamente importantes. Por ejemplo, uno, el de las acusaciones a la Iglesia sobre la pedofilia, que son tan graves, pero que él llega... Que ha surgido realmente es, ¿por qué renuncia Ratzinger? ¿Es realmente un tema de salud o hay mucho más detrás en esta renuncia? Yo creo que hay mucho más detrás en la renuncia porque es una renuncia anunciada y no creída. Desde antes que él fuera nombrado pontífice, directamente como cardenal presidente de la Doctrina para la Fe, él le había aconsejado al Papa anterior que renunciase. Y aquello produjo un evento que hoy día en Europa está en una discusión supremamente fuerte. Cuando yo era embajador tuve oportunidad de participar en esa reunión en donde el Papa dijo
Juan Pablo II, hay quienes me llaman, me convocan a la renuncia, pero Cristo no se bajó de la cruz. Hoy día, el episcopado polaco y de la parte antigua de Oriente, detrás de la cortina de hierro, ya ha levantado ese criterio para decir, Juan Pablo II no renunció, y ¿por qué renuncia? Entonces, hay una discusión al interno del Vaticano. Claro. De fondo. Además, vamos a mirar también la perspectiva del rol que jugó Ratzinger durante el papado de Juan Pablo II, un rol muy importante. Y por supuesto, dentro de todo el marco de lo que ha significado estos 8 años. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Sam. Me imagino que usted tampoco se esperaba la renuncia de Benedicto XVI como nadie. Nada, sorpresa absoluta. Ahora, esa sorpresa le llega ¿cómo? ¿Usted sí cree los argumentos cuando se dice, voy a leerlo textualmente, dice Benedicto XVI en su carta, dice, porque ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente la enorme tarea. Se ha ido difuminando, pero existe esa tesis. Es importante el tema de Benedicto XVI para el Islam, y porque sin lugar a dudas, además de ser civilizadores monoteístas, es una gran competencia, se parecen mucho y por eso tal vez han peleado tanto históricamente. Pero por supuesto hay que elogiar a este Papa. ¿Por qué razón? Porque tuvo valor y tuvo humildad. Renunciar a tanto poder, sí, renunciar a tanto poder no es fácil. Mire, Juan Pablo II casi que despegan su cuerpo de la silla de San Pedro. El tipo estaba petrificado ahí. Pero también tenía... Pero este señor, ¿por qué lo hizo Ratzinger? Ratzinger, no hay que olvidar que es un alemán y los alemanes son grandes pensadores, filósofos y teólogos. El mundo germánico ha producido mentes brillantes y muy frías y calculadoras. Y realmente el polaco no era esto. Juan Pablo II era un político, por eso se cerraba los puños como un político. Este no, observe que es un profesor, un académico, un teólogo. Muchos dicen que ese hombre estuvo también detrás de Juan Pablo II. Sí, claro, era el cerebro teológico del régimen de Karol Wojtyła. Entonces, además es un hombre que ha vivido muchas guerras. En su juventud estuvo con los nazis, sin ser nazi, parece, pero porque era obligatorio la guerra. Un hombre que ha vivido muchas guerras tuvo el valor de retirarse. Creo que hay que elogiar eso de Juan Pablo, de Ratzinger, claro, sin olvidar ese famoso titular cuando lo eligieron Papa los alemanes, cuando dijeron el Rottweiler de Dios. Claro, eso ya no vamos a decir el Rottweiler de Dios, o no. Antes de que empecemos ya el debate profundo, Jesús, bienvenido también. ¿Cómo vio usted esta renuncia? Por supuesto, sorpresiva, pero además el significado. A ver, el significado, la renuncia de Benedicto XVI se fraguó desde Pablo VI. Es algo espeluznante ver uno de los aparatos de Estado más complejos, más afirmados, y que incluso han sido ejemplo para organizar otros estados, como es el aparato del Estado del Vaticano, que 600